Y como el pastor David estuvo hablando el domingo, el día de hoy estamos empezando una serie acerca de la oración. ¿Cuántos han escuchado de la oración? ¿Cuántos han orado? Pocos, ¿verdad? ¿Cuántos han orado? Por lo menos por los alimentos, ¿verdad? Es algo que podríamos decir tan natural para todo cristiano, orar, pero muchas veces la oración, creemos que orar es solo orar por los alimentos, gracias por levantarnos, gracias por llevarnos, por acostarnos. A veces nos limitamos y desaprovechamos una gran oportunidad de lo que es la oración. Y durante estos miércoles vamos a estar compartiendo sobre diferentes aspectos de la oración, diferentes aspectos que necesitamos ponerlos en acción en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando estaba preparando esto hay una pregunta: ¿qué es la oración en sí? La oración es un acto de hablar con Dios. Es una comunicación directa y personal con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? A través de la oración podemos expresar nuestros pensamientos, deseos, preocupaciones y alegrías a Dios. Es un privilegio y un regalo que Dios nos ha dado para que podamos relacionarnos con Él. Si usted, cuando leemos el Antiguo Testamento, recordamos, cuando leemos ahí, vemos que muchas personas tenían que ir a consultar con los profetas o con el que estaba en ese momento el líder del pueblo para poder comunicar o preguntarle algo a Dios. No podían las personas hablar directamente con Dios, pero todo eso cambió a raíz de la venida de Jesús a la tierra. Y ese privilegio que tenían ciertas personas únicamente antes se abrió a todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Tenemos acceso directo a través de la oración, podemos hablar con Él. Cuando nos sumergimos en las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de personas, ¿va?, que oraban a Dios en diferentes circunstancias. Desde los salmos llenos de súplicas y alabanzas hasta las intercesiones fervientes de los profetas. El mismo Jesús nos enseñaba cómo orar. Los apóstoles también en las cartas y todo bendecían y pedían oración a las iglesias. Entonces la oración es una práctica constante que viene desde siempre. En la palabra de Dios vemos siempre que la oración es algo básico. Y cuando hablamos de la oración es algo debería ser tan normal en cada uno de nosotros como hijos de Dios, como el hablar con nuestro familiar, con nuestro amigo, con nuestro cónyuge, con nuestro hijo. Porque la oración es una comunicación directa con Dios. Y para conocer el corazón de Dios necesitamos hablar con Él. Si yo quiero conocer a alguien, quiero saber lo que le gusta comer, lo que le gusta vestir, el deporte que le gusta, si le gusta viajar y todo, tengo que hablar, tengo que preguntar, tengo que comunicarme con esta persona. Y muchas veces queremos conocer a Dios y una de las comunicaciones es a través de la palabra de Dios, pero también cuando nosotros hablamos a través de la oración con Él. Y Él nos habla también. Y podrá decir, pero ¿cómo nos habla? Necesitamos desarrollar nuestro ser interior, conectarnos con Él a través de la palabra y la oración. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado cuando hablan con alguien y no lo dejan hablar a uno. Y comienza una persona a hablar y hablar y hablar y uno quiere hablar. Sí, pero no, espérate, déjame terminar. Y comienzan a hablar y hablar. Y al final, dale pues, nos vemos, y no habló uno y uno se quedó, wow, no hablé nada. Y muchas veces nos pasa eso con el Señor. Comenzamos a hablar y a hablar, Señor, quiero esto, dame esto, Señor, y te doy gracias, Señor, y te doy gracias. Pero nunca le dijimos, Señor, ¿qué quieres decir? Y muchas veces necesitamos guardar silencio. Y el Señor comienza a poner en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ideas, palabras, frases. Y uno dice, ay, yo estoy loco, estoy pensando en eso. Y lo que pasa es que necesitamos escuchar. Dios nos va a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Él quiere, un sentir. Y de repente dice uno, siento esto, pero no sé si es emoción o si es o cualquier otra cosa. Y es Dios hablando. Necesitamos desarrollar eso, callar. Muchas veces la oración no solo es que nosotros estemos hablando 5, 10, 15, 20, 30 minutos constantes sin detenernos, sino detenernos un momentito, darle gracias al Señor
y guardar silencio. Porque ahí el Espíritu Santo va a comenzar a hablarnos, a poner cosas en nuestra mente y nuestros corazones. Y lo que quiero compartir el día de hoy, tenemos por tema lo que sucede cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la iglesia ora? Y vamos a ver a través de la palabra de Dios lo que nos enseña y lo que nos alienta a hacer. Pero vamos a empezar con lo que enseñó Jesús como nuestro maestro principal, lo que Él enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Y por eso voy a compartir en Lucas 18. No voy a leer el capítulo, solo voy a ver 2 versículos, pero cuando vemos esta historia, es una parábola que Jesús le cuenta a sus discípulos de una viuda y un juez injusto. ¿Cuántos la han leído o la han escuchado? Que la viuda llegaba constantemente, ¿verdad? Donde el juez, hasta que se aburrió y le hizo justicia. Pero quiero enfocarme en 2 versículos. En el capítulo 18, el verso 1. Dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿En qué tiempo deberían orar? En todo tiempo. Jesús enseñando a sus discípulos, pero esa enseñanza es para nosotros también, porque nosotros somos discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Dice que debemos orar en todo tiempo. Debemos cansarnos, debemos tirar la toalla, como dicen popularmente, y no desfallecer, no cansarnos. De repente uno dice, ya le he orado al Señor por esta situación varias veces, pero Él dice que no nos cansemos, no nos cansemos. Y eso es lo que le estaba enseñando a sus discípulos y a nosotros también. En el versículo 7 y 8 dice, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. A sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Cuántos claman al Señor día y noche? Es algo que necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Porque el Señor está refiriéndose a los que le va a hacer justicia, es a los que claman día y noche, no a los que claman a la hora de la comida o a la hora de acostarse o levantarse únicamente día y noche. Y vamos a ir más adelante porque me va a decir, pero ¿cómo? Si tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que dormir. Vamos a ver cómo es ese proceso de la oración en nuestras vidas. El Señor dice que Él va a hacer justicia. Y el verso 8, les digo, bueno, termina ahí, se tardará mucho en responderles. Les digo que pronto les hará justicia. ¿A quiénes le va a hacer justicia el Señor? A los que claman a Él día y noche. Queremos respuestas positivas del Señor, no nos cansemos. Conectémonos en la oración constantemente. En nuestra mente y nuestro corazón podemos hablar con Dios directamente todo el tiempo y Él quiere obrar en nosotros, quiere hacernos justicia. Él lo anhela. Él quiere dar respuesta positiva a cada uno de sus hijos. Pero Él está esperando que nosotros no nos cansemos, que no nos desviemos. Y vamos a ver por qué es tan importante la oración constante en la vida de cada uno de nosotros. Jesús sigue enseñando. También dice cuando la iglesia está unida, y en Mateo 18, 19 y 20, Él hace y le dice a sus discípulos, además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mí, por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando nos unimos en oración, en un solo cuerpo, aquí tenemos un chat de intercesores y cuando hay necesidades se ponen ahí y todos nos unimos en esa petición. Y ya hemos escuchado muchos testimonios, respuestas de parte de Dios, porque la palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos 2 o 3 de acuerdo, y aquí nos ponemos mucho más de acuerdo. Y la idea es que toda la iglesia estemos de acuerdo, que toda la iglesia esté en ese chat, orando, intercediendo por las peticiones, porque somos una familia en Cristo. ¿A cuánto les gusta que oren por ustedes cuando están con una necesidad? A todos, ¿verdad?
Es lo mismo hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo. Tenemos que orar también. Porque cuando estamos bien, tranquilos, pero cuando tenemos la necesidad, hermano, ora por mí, hermano, ora por mí, mira, yo en mi oración necesito esto. Necesitamos también orar por los hermanos que están pasando necesidad, así como nos gusta a nosotros, que oren por nosotros. Y esa oración que el Señor dice, cuando se ponen 2 o 3 de acuerdo en algo, Él lo va a hacer. Él está diciendo, hay oraciones individuales, que es parte de nuestro deber como cristiano y disciplina espiritual, pero también está la oración colectiva, la oración como un cuerpo en Cristo, porque hay peticiones que van más allá. Hay peticiones de la iglesia, hay peticiones de personas que necesitan orar, que necesitan oración, necesitan un milagro en su vida y necesitamos estar conectados como un cuerpo en Cristo. Pero el Señor no solo les motivaba y les decía y les enseñaba que oren y oren y oren. Él también les daba el ejemplo, porque el Señor no es solo decir, hagan. Él decía, así como yo he hecho, ustedes también van a hacer. Y Él hacía las cosas y les enseñaba. Y en Lucas 5, capítulo 5, verso 16 dice, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios a orar. Con frecuencia, no de vez en cuando, con frecuencia. Los discípulos, los apóstoles y todos los veían cuando Él se iba a orar solo, a lugares solitarios a estar orando. Todos lo veían y se iba y Él se alejaba y comenzaba a orar. Lucas 11:1. Aconteció que Jesús, orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y a continuación da la oración, ¿verdad? El Padre Nuestro. Pero me llama la atención, al inicio estaba Jesús orando en cierto lugar. Siempre que se refería, estaba Jesús orando, estaba haciendo y lo estaban viendo. Entonces, al ver los discípulos, dice, también queremos aprender, Señor, enséñanos. O sea, ya vimos el ejemplo que tú lo haces, pero queremos ver cómo es que se expresa. Que queremos escuchar de ti cómo es que vamos a orar. En Lucas 6, 12 y 13, y esta parte de aquí es cuando Él está va a seleccionar a sus discípulos, y es interesante porque dice en el verso 12, en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios, toda la noche. Y qué importante cuando vamos a tomar decisiones que son trascendentales para nuestra vida. Porque luego en el 2:13 dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. O sea, el Señor no vino y comenzó así, este me interesa, este no, este sí. Pasó orando primero al Señor toda la noche, toda la noche. ¿Cuántos han orado toda una noche? Yo no lo he hecho toda una noche. Puedo 1 hora, 2 horas, puedo, pero ya toda la noche, imagínense 12 horas postrado orando. Y no tenía cojines como los que ponemos aquí. No me imagino, estaba en el monte, estaba en un lugar, en un monte, dice, él fue a orar toda la noche, postrado delante del Señor, orando. ¿Para qué? Para tomar una decisión que iba a marcar la historia de la iglesia, de la humanidad. Él nos enseñó que si vamos a hacer algo, tenemos un proyecto, vamos a tomar decisiones que van a marcar nuestras vidas, orémosle al Señor, porque ahí vamos a encontrar la dirección correcta para nuestros proyectos, para tomar las decisiones correctas. Él les enseñó a los discípulos y Él nos enseñó y nos enseña a nosotros. Si queremos salir bien en las cosas que queremos hacer, orémosle al Señor, orémosle. Y no, Señor, te pongo este proyecto en tus manos, te doy gracias, tu voluntad en el nombre de Jesús, amén. Y ya el Señor ya es suficiente con eso. Siendo Jesús mismo, el Hijo de Dios, pasó toda la noche orando, porque sabía que no quería equivocarse y hacerlo a su manera, como cuando estuvo orando en el Getsemaní y dijo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero para eso necesitamos desarrollar un hábito en nuestras vidas de oración constante. También la oración es un medio de protección. Y aquí lo importante de la oración lo habla en Mateo 26:41, cuando Él está en Getsemaní antes de que lo entregue Judas, y dice el verso
41, Mateo 24, 41, dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es uno de los propósitos más importantes de la oración. Muchas veces caemos en tentación y fallamos porque estamos descuidando la oración. Dice: velen y oren para que no entren en tentación. Y como cristianos, discípulos del Señor, necesitamos estar constantemente en oración, porque en Santiago dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando bajamos la guardia, él va a aprovechar eso. Y Jesús se lo advierte a los discípulos y nos lo advierte a nosotros también. Por eso es que él constantemente estaba en oración. Cuando Satanás se le presentaba, él tenía las armas para contrarrestarlo, porque él no bajaba la guardia, él no descansaba y no decía: esta semana no voy a orar, no necesito, soy el Hijo de Dios. Acordémonos que él era 100% hombre y necesitaba estar conectado con Dios. Él, Hijo de Dios, estaba conectado. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si él necesitaba eso, imagínense nosotros. Pero por la misericordia del Señor es que somos perdonados. Él nos cuida, pero necesitamos avanzar, necesitamos crecer, y para ello necesitamos tener una relación más personal con Él. Y estos son algunos de los pasajes que podemos encontrar en la palabra de Dios que nos hablan. Hay muchos más ejemplos que hablan en la palabra sobre la oración, sobre el seguir orando, el seguir insistiendo en las cosas que necesitamos. Pero quiero enfocarme más en lo que hizo la iglesia en sus inicios, porque el tema que estamos viendo hoy es qué es lo que sucede cuando la iglesia ora y qué es lo que pasó cuando la iglesia comenzó a orar, qué es lo que sucedió. En los Hechos de los Apóstoles y en las cartas vemos muchos eventos que nos describen las cosas que pasaban en la iglesia, pero la iglesia desde un inicio puso en práctica las enseñanzas de Jesús. Y en Hechos capítulo 1, acordemos que al inicio dice que es la ascensión de Jesús, está en el monte y en Galilea, y luego ellos regresan a Jerusalén y se van a un aposento alto donde habitaba Pedro, Santiago y otros de los apóstoles, y se reúnen ahí para esperar el Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo. Jesús les dijo: vayan y esperen que va a venir poder sobre cada uno de ustedes. Pero cuando estaban ahí, yo no me imagino los apóstoles ahí platicando, haciendo chistes y distrayéndose, buscando cómo jugar algo ahí para matar el tiempo. No los veo los apóstoles ahí. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 1, verso 14 dice lo siguiente: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban entregados de continuo a la oración. O sea, estaban ahí orando. Estaban poniendo en práctica lo que Jesús les dijo: no dejen de orar, no bajen la guardia, vayan y esperen. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la oración en ese momento? Ellos están orando, pero en el capítulo 2, ¿qué dice? De repente vino del cielo un estruendo y se derramó el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Yo no creo que hubiera sucedido eso si ellos hubieran estado distraídos, jugando, haciendo chistes o contando historias o cualquier cosa. Ellos sabían que la única manera de estar conectados con Dios era a través de la oración, y que para que el Espíritu Santo fuera derramado en sus vidas, ellos necesitaban estar conectados con Dios. En Hechos capítulo 2 se narra ese evento, y es un evento bien poderoso que marca que dentro de poco vamos a celebrar aquí el Pentecostés. En ese momento el Espíritu Santo dice derramó y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Comenzó, dice, se posaron sobre ellos lenguas como de fuego sobre sus cuerpos, y el Espíritu Santo los tomó a todos y comenzaron a hablar nuevas lenguas, y los que estaban alrededor, dice, los escuchaban hablar en sus propios idiomas y decían: ¿quiénes son estos que hablan en nuestras propias lenguas y le entendemos? El Espíritu Santo los había tomado con poder. Y comenzaron a decir: estos están ebrios, estos están aquí. Y de repente Pedro se para con los 12 en la puerta y dice: aquí nada. Y comienza a predicar Pedro. Y a mí me impresiona Pedro, porque él era un pescador.
Y se para ahí y comienza a hablar de los profetas y comienza a predicar con un poder y con una autoridad que hacía poquito no la tenía, porque hacía unos días atrás había negado a Jesús. Unos días atrás le había dicho al Señor: no vayas a Jerusalén, mira, porque te van a matar. Y Jesús le había dicho: apártate de mí, Satanás. Pero en ese momento, lleno del Espíritu Santo, Pedro se para y comienza a predicarles y comienza a enseñarles a través de la palabra de Dios lo que estaba sucediendo ahí, el cumplimiento profético que estaba pasando en ese momento. Pero todo eso fue provocado por un momento continuo de oración. Ellos estaban conectados con Dios y el Espíritu Santo se derramó con poder sobre ellos, porque ellos no bajaron la guardia, ellos no estaban distrayéndose en cosas del mundo, ellos estaban enfocados en lo que Jesús les había dicho: vayan y esperen, pero no esperen ahí solo a esperar, oren. Y ellos lo entendieron y comenzaron a orar. En el verso 41 y 42 sucede algo bien interesante con el resto de las personas que aceptaron ese día ahí. Y dice el 41 del capítulo 2: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Todos esos fueron los que aceptaron en el momento de la prédica de Pedro. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Wow, 3,000 es bastante. Y fueron bautizados también. No me imagino ahí en fila 3,000 personas bautizándose. Dice: y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Y quién les enseñó eso? Los discípulos, porque era la enseñanza de los apóstoles. A esos 3,000 que acababan de convertirse, ellos les dijeron: parte del proceso aquí, parte de la disciplina que tenemos como discípulos de Cristo es la oración. Y se dedicaban también a la oración. Desde el inicio de la iglesia vemos que es parte del proceso de crecimiento. Y le dicen: ustedes no pueden avanzar en este reino si ustedes no oran, si ustedes no crecen. Pero la oración provoca todo eso. Esas 3,000 personas que se convirtieron ahí no se convirtieron porque Pedro era bien elocuente y preparado. Él era un pescador. Era el poder del Espíritu Santo que había recibido, pero él tenía una vida y cada uno de ellos estaban desarrollando una vida de oración. Para poder ver cosas grandes en la iglesia, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, necesitamos estar conectados con el único que puede darnos eso, que es Dios, el poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Yo no puedo pretender recibir poder del Espíritu Santo sin estar en comunión con Dios. Si mi oración se limita únicamente a orar por los alimentos y por el día que estoy, si me limito a eso, el Espíritu Santo va a decir: ni sabes lo que querés, no estás pidiendo nada, ni ¿cómo te puedo guiar en esto? Si nos limitamos a eso, a ese tipo de oración, vamos a seguir siempre en lo mismo y nunca vamos a avanzar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso lo entendieron los apóstoles y ellos le enseñaban a los que se unían a Cristo, a los que venían y aceptaban al Señor en ese momento. Ellos les decían: parte de esto es orar. ¿Querés recibir ese poder del Espíritu Santo? Vas a tener que orar. ¿Querés ver milagros en tu vida? Vas a tener que orar. En Hechos 4 se narra otra historia. La primera vez que capturan a Pedro y Juan, los echan presos, porque primeramente matan a uno de los apóstoles y de los discípulos del Señor. Entonces vieron que la gente se gozó y se capturan a Pedro y Juan. Lo llevan al concilio, los comienzan a entrevistar. Pedro y Juan ahí hablan del Señor y después dice: mira, vamos a tener que soltarlo porque vemos que no hay nada malo en ellos. Y le dice: miren, lo vamos a soltar, pero no hablen de ese Jesús, no digan nada. Que cuando salieron de aquí, ellos salieron más bien, ¿cómo? Dice, ya vieron, dice, el Espíritu Santo, el Señor, cómo nos protegió y todo. Pero hay una historia ahí de la iglesia. Eso estaba sucediendo mientras estaban ellos presos, ellos estaban hablando y estaban haciendo muchas cosas. Pero en el capítulo 4, verso 31, dice lo siguiente: después que oraron, ellos regresan. Antes de eso, ellos regresan al lugar donde están todos los discípulos y todos que estaban ahí reunidos, y comenzaron a agradecerle al Señor. Y en el 31 dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué es lo que hicieron cuando ellos regresaron? Comenzaron a orar al Señor. ¿Y qué sucede cuando la iglesia ora? Dice que el lugar donde estaban tembló. No había una falla sísmica ahí, no había nada. El poder del Señor se derramó a tal punto que tembló el lugar donde estaban y fue derramado el Espíritu Santo. Y salieron hablando ahí con valor. Si nosotros si pensamos, ay Señor, es que a mí me da miedo, me da pena hablar de ti, Señor, me da pena evangelizar, me da pena predicar, hay que orar. El Espíritu Santo es el que nos da el valor. No es porque nosotros seamos, ay, no, es que yo puedo hablarle a cualquiera, yo no tengo miedo. El Espíritu Santo es el que nos da el valor. Pero para que Él nos dé el valor necesitamos orarle a Él, estar conectados con Él. Por eso es que muchas veces dicen, es que me da miedo, me da pena, no sé, yo no puedo hacer eso. Yo mejor oro. Y entonces digo, pues si orara, digo, pudiera hacerlo porque el Espíritu Santo lo va a usar. Él nos va a usar a todos cuando nosotros estamos conectados con Él. Pero dice que es Él el que le dio valor, porque luego salían a predicar y no tenían miedo a lo que estaba afuera. Pero era por el poder del Espíritu Santo que estaba en ellos. Pero ellos no lo habían recibido por ser buena gente, por haber sido solo discípulos del Señor, sino porque ellos estaban conectados a través de la oración con el Señor. En Hechos 12 se narra otro momento donde Pedro también cae preso nuevamente. Y cuando leemos la historia vemos que dice que llegó un ángel, le abrió las puertas y él pensaba que era una visión. Y que estaba en la calle, el ángel desapareció, se dio cuenta, no era visión, era real, dice. Y salió caminando. Y uno dice, wow, cómo el Señor guardó a Pedro y lo sacó de la prisión y todo. Pero había algo ahí que estaba sucediendo. Algo estaba sucediendo. Cuando yo estaba leyendo esto me di cuenta de que no fue de casualidad o porque el Señor solo lo sacó a Pedro ahí y él era apóstol, sino porque había un grupo de gente que estaba orando. Había un grupo de gente, dice el verso 5 del capítulo 12 de los Hechos. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. O sea, Pedro, el ángel del Señor no llegó ahí porque solo era el apóstol, porque había un grupo, había una iglesia que estaba orando fervientemente por él. Estaba orando fervientemente. ¿Qué sucede cuando la iglesia ora? Se caen cadenas, se abren puertas, hay milagros. Sí, Pedro recibió un milagro ahí, pero no fue por eso únicamente. La iglesia estaba orando fervientemente por él. Y aunque nosotros no vemos ahí la historia muchas veces que llegó el ángel y lo sacó, pero estaba la iglesia orando. No estaban de brazos cruzados, no estaban ahí, ojalá que saquen a Pedro, ojalá que el Señor lo libere y veamos qué va a pasar. No, estaban orando fervientemente, estaban creyendo al Señor, estaban creyendo a lo que el Señor había dicho. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, yo lo voy a hacer. Y ellos dijeron, vamos a orar para que el Señor haga la obra en él. Luego en el verso siguiente dice el 12, al darse cuenta de esto, cuando él llega a la casa ya libre y todo, y que hasta dice, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. No habían cesado de orar. No solo fue en el momento que lo capturaron, Señor, ten misericordia de él. No, y era de noche y estaban reunidos orando. No habían cesado de orar. Ellos entendían que la oración no era momentánea y no era solo, Señor, te ponemos en la mano la vida de Pedro, guárdalo, protégelo y nos vemos. Estaban orando, se reunían, iban a trabajar y después regresaban. Otros estaban ahí y la oración no cesaba, porque ellos habían descubierto que en la oración está el poder de Dios. No vamos a encontrar en otro lugar sino que en la oración. Ahí vamos a tener respuesta de parte de Dios. Y ellos se movían en ese ambiente. La iglesia primitiva a sus inicios se movía en la oración. Ellos entendían perfectamente el plan de Dios, que a través de la oración ellos podían recibir milagros. Y es lo que el Señor quiere con nosotros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y muchos dicen, es que eso fue en esos tiempos porque eran los discípulos, eran los apóstoles, habían estado con Jesús. Jesús dijo en su momento, mayores cosas que estas van a hacer.
Y no se limitó al grupo que estaba ahí, sino todos los que creen en Él. ¿Y cuántos creen en el Señor en esta noche? El Señor quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida y a través de nosotros, pero nosotros necesitamos desarrollar una vida de oración, una vida constante de oración. El apóstol Pablo insta a los tesalonicenses a desarrollar deberes y prácticas que son básicas para los cristianos. En Primera de Tesalonicenses 5:17 es un versículo que todo el mundo lo conoce. Oren sin cesar, orad sin cesar. Y todo el mundo, sí, oren sin cesar. Pero ¿qué es orar sin cesar? Es algo constante. No es orar solo un momento, 5 minutos y todo. Pero ¿cómo desarrollamos esa oración sin cesar? Recordemos que el Espíritu Santo habita en la vida y los corazones de cada uno de sus hijos. Y que Él escucha nuestros pensamientos. Que Él conoce nuestros corazones. Nosotros podemos estar conectados porque no todo el tiempo podemos estar en un lugar especial para orar. Tenemos que trabajar, tenemos que viajar, tenemos que estudiar, pero nuestra mente, nuestro corazón está conectado con el Señor. Y nosotros no podemos desaprovechar esa oportunidad de estar en ese momento con Él. Y a veces tenemos dificultades y no le entendemos, Señor, aquí estoy, enséñame, guíame. Y en ese momento se me viene el nombre de una persona, Señor, guárdala, protégela. O me recuerdo lo que estamos pidiendo en el chat de intercesores, Señor, ten misericordia de esta persona, sánale, Señor. Y ahí estoy. Y viene otro pensamiento, Señor, guárdala. Señor, haz esto. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, te pido por la salvación de las almas. Y la oración es constante, sin cesar. Sin cesar, porque no todo el tiempo vamos a poder venir aquí, como los lunes venimos a las 6 de la tarde y estamos aquí, un tiempo de oración en familia. No todo el tiempo podemos estar aquí. Pero sí, nuestra mente y nuestro corazón puede estar todo el tiempo conectado con Dios. Por eso mismo Jesús dijo, oren en todo tiempo. Por eso Pablo también le dice, oren sin cesar. Y Pablo no estaba todo el tiempo en una iglesia, él andaba viajando, estaba preso, andaba naufragando y todo, pero él estaba conectado con el Señor, igual todos los apóstoles. Cuando leemos la historia de Pedro, que dice que pasaba Pedro y buscaban como que la sombra cayera sobre ellos y se sanaban, y decía, no era la sombra, ni era el apóstol Pedro, era el espíritu que había con él, pero ese espíritu no se apartaba de él porque él estaba en oración constante. No era solo porque él había sido un discípulo y apóstol del Señor, era porque él estaba conectado con el Señor siempre. Y ese poder no se apartaba de él porque él no se apartaba del Señor. No era porque ya lo recibí y ya ahora ya puedo seguir mi vida normal. ¿Y a dónde vemos a Pedro pescando? En el mar otra vez. Él se dedicó a ejercer el llamado que Dios había depositado en su vida. Orar es una disciplina que todo cristiano debe tener. Todos los cristianos debemos tener esa disciplina de orar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios va a hacer muchas cosas y mayores que las que hemos visto cuando nosotros nos conectamos en oración? Personalmente y como comunidad, como un cuerpo en Cristo. Jesús dijo, si están 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo aquí, el Señor va a responder positivamente. Y muchas veces decimos, Señor, pero yo he estado orando y no encuentro respuesta. Porque el Señor dice que todo lo que pidamos Él va a hacerlo. Pero cuando habla de todo, es que todo lo que pidamos va a estar alineado a su voluntad y es algo que va a beneficiarnos a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Porque yo, Señor, yo te pido un avión y creo que me lo vas a dar. ¿Para qué quiero un avión? ¿En qué me beneficia? ¿En qué beneficia a mi familia o al cuerpo de Cristo? El Señor nos va a dar cosas que son de beneficio para nosotros y para los demás. No es porque quiero ser millonario y quiero vivir en una mansión. El Señor dice, hagan tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. El Señor dice, yo estoy preparando moradas eternas para ustedes. No se afanen por lo de aquí. No se afanen por el día de mañana. Cuando nosotros pedimos algo al Señor, el Señor, yo quiero hacer lo que te estoy pidiendo, que sea de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú quieres para mi vida, hacia dónde voy con ello. No solo es por pedir, porque como un niño cuando le pide a sus padres, le pide todos los caramelos del mundo. Pero ¿qué hace un padre? No, yo te voy a dar 1 o 2 porque yo sé que te vas a enfermar si te lo doy todo. Y necesitamos crecer, no ser como niños pidiéndole al Señor cosas que no son de bendición para nuestras vidas. Por eso cuando venimos y oramos,
tiene que ser algo dirigido por el Señor, con propósito. No solo por pedir, sino que tiene que haber un propósito. Eso es como cuando usted está en un trabajo y hace un proyecto o algo, pues se presenta presupuesto y todo, pero tiene que haber resultados positivos. No solo porque hice un proyecto, pero ¿qué? ¿Va a perder la empresa? No, tiene que haber resultados positivos. Lo que yo le pido al Señor tiene que dar resultados positivos en mi vida y en los que están a mi alrededor también. Entonces la oración tiene muchas áreas en las cuales debemos enfocarnos. Si queremos ver a nuestros familiares o amigos que no conocen a Jesús convertir en hijos de Dios, debemos orar fervientemente. Si queremos ver a nuestra nación convertida al Señor, debemos transformarnos en guerreros de oración. Queremos ver milagros en nuestras vidas, milagros en nuestra familia. Queremos ver milagros en nuestra nación. Necesitamos orar, necesitamos orar, necesitamos orar. Jesús dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidan en oración, creyendo lo recibirán. Es en oración que lo vamos a pedir. Es en oración. La oración es poderosa. La oración es lo que nos conecta con Dios y es lo que nos da la oportunidad de conocer también lo que Dios quiere para nuestras vidas. No es asunto de decirle al hermano, al pastor o al líder, ore por mí, llévenme oración. Es ponernos a orar. Todos tenemos acceso directo al trono de la gracia. Todos. Sí, oramos unos por otros, pero también nosotros oramos. No solo es pedir oración, sino que también orar. Todos tenemos acceso al Señor a través de la oración. Dios quiere obrar en la vida y los corazones de cada uno de nosotros. Dios quiere hacer cosas maravillosas en la iglesia del Señor. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos les gustaría ver milagros poderosos en este lugar? Vamos a orar. ¿Cuántos quieren ver sanidades, almas salvadas, familiares que están quizás en problemas de adicciones, convertidos al Señor? Vamos a orar. Esa es la fórmula que necesitamos, orar por ellos. Orar por lo que queremos ver en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país. Es la oración. Y hablamos mucho en la iglesia, invitamos a orar, venimos a orar, pero la respuesta a veces es poca. Porque muchos decimos, no tengo tiempo. No tengo tiempo para eso. Pero el Señor no dijo, no tenés tiempo. Dijo, ora siempre, sin cesar, en todo tiempo. No hay excusa. El Señor está escuchándonos todo el tiempo y Él quiere que nosotros nos conectemos con Él en todo momento. Y yo no recuerdo cuántos habemos en el chat de intercesores, pero yo creo que el Señor estaría más que gozoso si viéramos a toditos los de la iglesia ahí constantemente orando unos por otros, porque es la única manera que vamos a lograr cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, es a través de la oración, desarrollando esa disciplina, desarrollando eso constantemente. No importa el lugar donde estemos, nosotros necesitamos orar. Me decía la pastora Claudia antes de empezar, ¿ya está preparado para el sermón de hoy? Sí, ya oré. Ya oré, porque yo no voy a venir a hablar de la oración, sino de Señor, yo aquí vengo y yo necesito que me guíes y que me enseñes, porque es la oración la única que puede guiarme hacia Él. Y voy a enseñar de la oración, tengo que orar. Y en el día andaba en la mente, Señor, dirigime, guíame, enseñame, mostrame. ¿Por qué? Porque necesito escucharlo de Él, porque Él es el que nos enseñó y Él es el maestro nuestro. Y Él nos vio, también dio ejemplo. Entonces necesitamos orar, no perdamos la oportunidad de conectarnos con Dios, porque cuando no nos conectamos perdemos bastante. Imagínense podernos comunicar con el que lo conoce todo, con el que lo sabe todo. Muchas veces queremos hablar con personas que tienen mucho conocimiento y está bien, pero a veces no nos ponemos a meditar y reflexionar. Puedo hablar con el que lo conoce todo. Tiene todo el conocimiento porque Él lo hizo todo. Como dicen, ¿para qué voy a hablar con el asistente si puedo hablar con el dueño? Podemos hablar con el que lo sabe todo, pero eso es a través de la oración.